Ok, entonces empecemos con las aplicaciones de la derivada y para eso lo primero que vamos a definir va a ser lo que son los valores extremos de una función. Entonces vamos a, sea f una función con dominio D, entonces f tiene un valor máximo absoluto sobre D en un punto C, si para todos los valores de la función f de x, se fijan a todos los valores que obtengo en mi rango, siempre son menores o iguales a los valores de la función evaluados en ese punto C, para toda x que va a pertenecer a mi dominio D. Y vamos a tener un mínimo absoluto en el caso contrario, cuando todos los valores de la función f de x, donde x pertenece a mi D, siempre sean mayores o iguales a la función f evaluada en ese punto C que estamos diciendo. Entonces, en ese vamos a tener un máximo absoluto si es mayor a todos los valores de mi función en C, y vamos a tener un mínimo absoluto si es menor a todos los valores de mi función cuando mi función está evaluada en C. Los valores máximos y mínimos se van a denominar valores extremos de la función f. ¿Ok? Entonces simplemente estamos dando la definición formal de lo que intuitivamente ya sabemos que es un máximo. Máximo es el valor en el cual la función toma el valor más grande de todos los valores que tiene mi función f de x, y el mínimo absoluto es el más pequeño que vamos a tener. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, ¿cómo lo veríamos esto en algunos ejemplos? ¿Puedo cambiar? Sí. Muy bien. Tenemos los siguientes ejemplos. Tenemos 4 reglas distintas. La primera es, bueno, es la misma regla, pero vamos a ver si tienen máximos o mínimos absolutos. Tenemos y igual a x cuadrada, en el cual el dominio está de menos infinito a infinito. El inciso B es la misma función y igual a x al cuadrado, pero lo tenemos en un intervalo cerrado. Significa que solamente vamos a analizar de 0 a 2, tomando el 0 y el 2. Por otro lado, tenemos en el inciso C un intervalo que es por el lado izquierdo está abierto y por el lado derecho es cerrado. Es de 0 a 2, es decir, que no tomamos el 0, pero sí tomamos al 2 y hacemos al intervalo entre esos dos extremos. Y por último, un intervalo abierto, y igual a x al cuadrado funciona otra vez, que sería de 0 hasta 2. ¿Ok? Entonces, en el primero, de menos infinito a infinito, que sea nuestro dominio, que corresponde a la gráfica del lado izquierdo, vamos a ver si tenemos máximos absolutos o mínimos absolutos. ¿Ok? Entonces, si se fijan, tenemos, si el mínimo absoluto, recuerden, el máximo absoluto es aquel valor que es mayor a cualquier punto de mi función f de x. Entonces, en este caso, cuando va de menos infinito a infinito, no voy a tener un máximo absoluto. ¿Por qué no voy a tener un máximo absoluto? Porque si yo escojo un punto sobre la gráfica, siempre voy a encontrar uno más grande. Si escojo este punto, voy a encontrar siempre otro punto más grande. Recuerden que va de menos infinito a infinito. Entonces esta parábola crece infinitamente hacia este lado e infinitamente hacia este lado. Entonces si yo me fijo en cualquier valor de c de x y lo evalúo en mi función, siempre voy a encontrar uno más grande. Es por eso que nunca voy a tener un máximo absoluto. ¿Queda claro esta parte? Sí. Sí, profe. Excelente. Profe, Por ¿le otro puedo lado, regresar tantito a la primera? sí. Ya, gracias. Ok, por otro lado, sí tenemos un mínimo absoluto, es decir, un valor en el cual la función toma el valor más mínimo y que no existe otro valor como ese, ¿no? En este caso, el punto de la base que está aquí sería mi mínimo absoluto, que sería cuando mi función vale 0.
y ocurre en el punto x igual a 0. Este sería mi mínimo absoluto. Ahora, en el inciso B, las cosas cambian. Si se fijan, estamos tomando el intervalo abierto de 0 a 2, cerrado, perdón, de 0 a 2. Entonces, tomo el 0 y llego hasta el 2. Aquí podemos ver el intervalo que estamos tomando. Aquí sí tengo tanto un mínimo absoluto como un máximo absoluto. Existe un valor de x para cual la función tenga el valor más pequeño de toda la función, y también existe un valor de c de x en el cual cuando le evalúen mi función sea el valor más grande de todos los valores definidos en mi función en mi dominio que está dado en este caso de 0 a 2. El mínimo absoluto ocurre cuando x es igual a 0 y por otro lado el máximo absoluto ocurre cuando x es igual a 2. ¿Se fijan? Aquí como termina mi función o mi segmento de función, puedo ver que ya no existe otro valor más grande que él es el más grande de todos los que están. Entonces, este sería mi máximo absoluto y este mi mínimo absoluto. ¿Ok? ¿Queda clara esa parte? Sí. Profe, entonces se van a tomar con respecto a X, ¿verdad? O sea, para saber el valor. Sí, en X nos dice en qué valor de X sucede. Si quiero saber cuál es el valor que toma la función, es decir, el máximo de esa función, lo tendría que evaluar. Pero si quiero saber en qué punto sucede, sería la coordenada en X la que nos estaría dando. Ok, gracias. ¿Okay? Muy bien. En el caso C y D, en el caso C solamente tengo un máximo absoluto, pero el mínimo absoluto no existe porque no tengo definida mi función en este punto. Mientras que en el caso D, como mi intervalo es abierto, no voy a tener un máximo absoluto ni un mínimo absoluto porque los puntos no están definidos. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces quiero que quede bien claro ese máximo absoluto y mínimo absoluto porque luego vamos a ver cuáles son los máximos locales y los mínimos locales. El máximo absoluto es el valor más grande dentro de mi función definida en un dominio específico. El mínimo absoluto es el valor más pequeño de mi función definido en un dominio específico. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Puedo pasar a la siguiente? Sí. Sí, está bien. Muy bien. Si f es una función continua en un intervalo cerrado de entre a y b, entonces f tiene tanto un valor máximo absoluto m como un valor mínimo absoluto m en AB. Es decir, que estamos, como en el ejemplo anterior, vimos los diferentes casos para obtener máximos y mínimos absolutos. Si tengo un intervalo abierto, puede ser que tenga un mínimo absoluto o un máximo absoluto. Pero si yo quiero garantizar de que tenga un máximo y un mínimo absoluto, el inciso B fue el que vimos. Siempre voy a tener un mínimo y un máximo en un intervalo cerrado. Y es lo que decimos en esta siguiente diapositiva. Ahora, pues me voy a fijar si mi función es continua y tengo un intervalo cerrado, entonces siempre voy a tener tanto un máximo absoluto, que voy a anotar como una M mayúscula, como un mínimo absoluto con una M y la voy a anotar con una M minúscula, en ese intervalo AB cerrado. Entonces, para yo garantizar tener máximos y mínimos absolutos, necesito dos cosas. Primero, que mi función sea continua y segundo, que esté definida en un intervalo cerrado. Y aquí hay varios ejemplos. Tenemos esta función que está definida entre A y B. Tengo un mínimo absoluto y un máximo absoluto. Otro segmento de una curva que está definida en A y B, donde tomo mis extremos, intervalo cerrado. Tengo un máximo absoluto, un mínimo absoluto. En esta otra forma también, en un intervalo AB, donde tomo los extremos, siempre voy a tener un máximo absoluto y un mínimo absoluto. E igual en esta función que está aquí.
Entonces, si identificamos rápidamente que nuestra función es continua y está en un intervalo AB, pues entonces siempre va a haber un máximo y un mínimo absoluto. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, profe. Ok. ¿Puedo cambiar a la siguiente diapositiva? Sí. Ok. Entonces ya vimos cuáles son los valores extremos en los cuales tenemos máximos absolutos y mínimos absolutos. Ahora vamos a definir lo que es un máximo local y un mínimo local. Y se define de la siguiente manera. Una función tiene un valor máximo local en un punto C en su dominio D si la función f de x siempre es menor o igual a f evaluado en ese punto C que estamos considerando como nuestro máximo. Para toda x que pertenece a D, que está dentro de algún intervalo abierto que contenga a C. Por otro lado, un mínimo local en un punto C, en su dominio D, va a pasar si f de x siempre es mayor o igual a la función evaluada en ese punto C. Para toda x en D que está dentro de algún intervalo abierto que contenga a C. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los máximos absolutos y los mínimos absolutos y los máximos locales y los mínimos locales? Entonces, el máximo absoluto es el valor más grande que hay en todo mi intervalo. Al igual que el mínimo local es el valor más pequeño. El máximo local simplemente me dice que es en una región en la cual yo estoy analizando, existe un valor grande. Es un máximo local. A eso se refiere con la parte local. Si yo analizo localmente esta función en este pedazo de aquí, tengo un mínimo local, que sería este de aquí. Aquí tengo otro que es un máximo. Ajá. Y aparte también pueden existir mis máximos absolutos y mis mínimos absolutos. En esta función que tengo aquí, este sería mi máximo absoluto, porque es el valor más grande dentro de este intervalo. Mientras que el mínimo absoluto sería el valor de aquí, porque es el valor más pequeño en este intervalo cerrado de toda esta función. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Puedo tener máximos locales, me fijo en un intervalo abierto y en ese intervalo abierto veo quién es el máximo local. Aquí tengo otro intervalo abierto, que sería de aquí a aquí, y busco quién es mi mínimo local. Y los absolutos son el más pequeño y el más grande de toda mi función. ¿Ok? ¿Queda claro? Una cosa importante que podemos ver es de que pueden existir varios mínimos locales dentro de un intervalo definido en mi función y pueden existir también varios máximos locales. Pero en contraste con los máximos absolutos y mínimos absolutos, solo puede haber un máximo absoluto y un mínimo absoluto en el intervalo definido de mi función. Esa sería la gran diferencia. ¿Dudas, preguntas hasta aquí?
¿Todo claro? Sí, profe. Ok. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo? Pues el objetivo va a ser encontrar una forma analítica de encontrar esos máximos locales, esos mínimos locales, esos máximos absolutos y esos mínimos absolutos. ¿Ok? Entonces, para eso podemos ver aquí una pequeña pista. Esta línea que se encuentra aquí y esta línea que se encuentra aquí. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Si se fijan, esta es una recta tangente al punto en el cual tengo el máximo valor. Y aquí también tengo otra recta tangente que es tangente al punto en el cual tengo el mínimo valor. Y la forma de la pendiente de cada una de estas rectas es la misma. Y de hecho es una particular que hemos estado trabajando en muchos ejercicios. ¿Cuánto vale la pendiente de esta recta? 0. 0. Exactamente. Entonces, una particularidad de los puntos máximos y mínimos es que la pendiente de la recta tangente al máximo local y al mínimo local va a ser 0. ¿Ok? ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva? Sí. Muy bien. Y entonces, con eso en mente, podemos definir lo siguiente. Si f tiene un valor máximo local o un mínimo local en un punto interior C de su dominio, y si f' está definida en C, es decir, que existe la derivada en C, entonces f' evaluado de C es igual a 0. ¿Qué significa esto? Pues es lo que acabamos de decir. F', yo sé que es la pendiente de mi curva, pero la pendiente de mi curva evaluada en el punto en el cual es el máximo o el mínimo, siempre es igual a 0. Por lo tanto, f', que es mi pendiente evaluada en ese punto, va a ser igual a 0 para cualquier punto que yo crea que sea máximo o mínimo local. Y a este punto le vamos a llamar punto crítico, que es lo que nos escribe. Un punto interior en el dominio de una función f, donde f' es 0 o no está definida, vamos a tomarlo estos dos, es un punto crítico de mi función f. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la pregunta. ¿Cómo encuentro mis posibles máximos o mínimos locales o absolutos? Pues lo que debo de hacer es calcular la derivada de mi función y después igualarlo a una constante c y eso igualarlo a 0, perdón, y encontrar los puntos en los cuales la derivada se hace 0. ¿Sí? ¿Cómo determinar los extremos absolutos de una función continua f en un intervalo cerrado finito? Pues el primero, evalúo f en todos los puntos críticos y puntos extremos del intervalo. Toma el mayor y el menor de esos valores. ¿Sí? Con este encuentro todos los posibles máximos y mínimos que pueden ser locales o absolutos. Después, para encontrar los absolutos, pues simplemente evalúo los puntos en los cuales se cumple esta ecuación y veo cuál es el más grande y el más pequeño. ¿De acuerdo? Recording in progress. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Entonces vamos a hacer unos ejemplos para que quede claro estas ideas. ¿Puedo pasar al ejemplo? Sí. Sí, profe. Excelente. Muy bien. Y el ejemplo
dice así, determine los valores máximos y mínimos absolutos de la función f de x igual a x al cuadrado en el intervalo de -2 a 1. Muy bien, entonces ya sabemos el procedimiento. Entonces, quiero encontrar los valores máximos y mínimos absolutos. Entonces, lo primero que debo de hacer, viéndolo por pasos, es encontrar mis puntos críticos. Que mis puntos críticos son aquellos valores que son mis posibles máximos o mínimos, locales o absolutos. Entonces, para eso, debo de encontrar f' de c igual a 0. ¿Ok? Entonces, primero vamos a encontrar la primera derivada de esa función. Entonces, f' de x va a ser igual, si mi función es x al cuadrado, a 2x. Entonces, ¿qué valores cumplen para que mi función sea igual a 0? O mi derivada, perdón. Entonces, simplemente es el punto x igual a 0. Eso significa que tengo un punto crítico en x igual a 0. ¿Ok? Ahora, lo que quiero yo es encontrar los valores máximos y mínimos absolutos. Entonces, siempre que quiera encontrar los valores máximos y mínimos absolutos, debo de encontrar el punto crítico y evaluarlo en mi función. Entonces, segundo paso, va a ser evaluar en mi función. En f de x. ¿Qué voy a evaluar en mi función f de x? Mis puntos críticos que encontré. Y los extremos de mi intervalo. ¿De acuerdo? Entonces, primero voy a hacer el de mis puntos críticos. Tengo mi primer punto crítico que es en x igual a 0. Entonces, hacemos f de 0, que esto es 0. Recuerden que mi función f de x es igual a x al cuadrado. Y mi intervalo es de -2 a 1. ¿Eso qué significa? Que tengo dos extremos. El extremo inferior es cuando x es igual a -2. Entonces, evaluamos f de -2. Si fijan, f de -2 me queda -2 al cuadrado, que eso es igual a 4. Y también tenemos el otro extremo de mi intervalo, que x es igual a 1. F de 1 va a ser igual a 1 al cuadrado, que es 1. Y ahora sí, ya encontré mis posibles puntos críticos, que pueden ser máximos o mínimos locales, y aparte tengo mis extremos. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer para encontrar mi máximo y mínimo absoluto? Pues simplemente analizo cuál es el valor más pequeño, que en este caso es el 0. Este sería mi mínimo absoluto. Y el valor más grande, que en este caso es el 4, y este sería mi máximo absoluto. ¿Ok?
¿En qué lugares pasa en el mínimo absoluto? El mínimo absoluto pasa cuando x es igual a 0 y el máximo absoluto pasa cuando x es igual a menos 2. ¿Queda claro? ¿Dudas, preguntas? Profe, ¿le puede regresar tantito al anterior, por favor? Gracias. Profe, Sí. ¿y cuando x es igual a 1, entonces no es nada? Mm, ¿Puedo cambiar ya ahorita para explicar esa parte? Sí, gracias. Cuando x es igual a 1, ahorita todavía no vamos a decir nada sobre ese punto, porque puede ser que sea un máximo o mínimo local o un punto de inflexión, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahorita nada más estamos identificando quiénes son los máximos y mínimos absolutos, ¿sí? Ah, ok. Gracias, profe. Pero sí, como es un punto crítico, nos va a decir qué es. Ok. En este caso particular, x es igual a 1, es uno de los valores extremos, entonces aquí sí no va a ser un máximo y mínimo. Si fuera un punto crítico, sí puede ser un máximo o un mínimo local, pero como viene del extremo de mi función, entonces aquí no voy a poder decir nada sobre este x igual a 1. Si hubiera sido un punto crítico, en ese caso sí, puede ser un máximo o un mínimo local o un punto de inflexión. ¿De acuerdo? Muy bien, creo que alcanzamos a hacer otro más antes de que se nos termine la videollamada. Entonces, en este tenemos determine los valores máximos mínimos locales de mi función g que depende de t igual a 8t menos t cuarta en el intervalo nuevamente de menos 2 a 1. Ok, entonces ya sabemos qué hacer. Primero calculamos puntos críticos. Paso 1, ese significa que debo de encontrar los valores de la derivada que me hacen 0. Entonces calculo la primera derivada de mi función y eso es igual a 8 menos 3t cúbica, menos 4t cúbica, perdón. Menos 4t cúbica y debe ser igual a 0. ¿Ok? Resolvemos esa ecuación y me va a quedar que 4t cúbica debe ser igual a 8. T cúbica debe ser igual a 8 entre 4. Por lo tanto, t cúbica es igual a 2. Aplicamos la raíz cúbica de ambos lados y simplemente me queda la raíz cúbica de 2. Entonces, nuevamente, tengo un punto crítico y ese punto crítico es cuando el valor de t vale raíz de 2, raíz cúbica de 2. ¿Ok? Sí. Muy bien. Entonces, hay que notar una cosa. Si ustedes calculan el valor de raíz cúbica de 2, eso es un valor que es mayor que 1. ¿Están de acuerdo?
Sí. Entonces, ¿eso qué implica? Pues si se fijan, nuestro intervalo en el cual queremos encontrar los máximos y mínimos absolutos, aquí me equivoqué, es absoluto. El intervalo en el cual quiero encontrar mis máximos y mínimos absolutos está definido entre -2 y 1. Y este valor o este punto crítico en que encontramos está fuera de mi intervalo. Por lo tanto, este punto no me va a interesar. Es decir, que entre -2 y 1, en este intervalo, no tengo ningún punto crítico. ¿Queda claro? Sí, maestro. Ok. Eso no significa que no pueda encontrar los máximos y mínimos absolutos. Simplemente el punto crítico que encontré quedó fuera de mi intervalo, por lo tanto, no voy a tener puntos críticos dentro de ese intervalo. Ahora, para encontrar los máximos y mínimos locales, que sería nuestro paso 2, pues simplemente sería evaluar mi función. Y habíamos visto 2 pasos, eran los puntos críticos. Y en los extremos de mi función. De los extremos de mi intervalo. Ya vimos que para este caso no tenemos un punto crítico en esa región, por lo tanto solo evalúo mi función f de x, que en este caso, perdón, es f de t. Mi función f de t, que para este caso es 8t menos t cuarta. Y los extremos sería en x igual a -2, me quedaría f de -2. Eso es igual a 8 por -2 menos -2 a la cuarta, que eso es igual a -32. Y el otro extremo es cuando x es igual a 1, sería f de 1 es igual a 8 por 1 menos 1 a la cuarta, que eso va a ser igual a 7. Por lo tanto, este es mi mínimo absoluto. Y este va a ser mi máximo absoluto. ¿Dudas, preguntas? No, profe, ninguna. Ok, muy bien. Entonces voy a terminar la videollamada para hacer otros ejemplos más, antes de que se nos corte. Se vuelven a conectar, por favor.